Comienza un nuevo programa de Perdimos el Guión. Un espacio donde hablamos sin pelos en la lengua con quienes hacen funcionar la industria del entretenimiento. Prepárate para conocer los secretos que no salen en cámara, de la viva voz de sus protagonistas. Hola amigos y amigas de Spoiler Time, yo soy Rana Funk, uno de los fundadores y directores de este sitio, y me encuentran en redes sociales como @ranafunk con FONK al final. El día de hoy charlo con Oliver Meneses, publicista y alguien que está metido en el mundo del entretenimiento desde México para Latinoamérica y Estados Unidos, con más de 30 años de carrera, más de 700 campañas para películas, series y teatro, y además amante del cine y la cultura pop. No dejen de escuchar esta charla espectacular acá en Perdimos el Guión. Perdimos el Guión. Oliver, ¿cómo estás? ¿Cómo está Rana? ¿Cómo está toda la gente de este podcast? Muchas gracias por invitarme, gracias a tu audiencia por dejarnos platicar un poco. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Muy bien, no, la verdad que un placer. Te sigo hace bastante en Twitter, bueno, nos seguimos en redes sociales, veo tu trabajo, posteas mucho sobre el mundo del entretenimiento, sobre taquilla, un montón de cosas de marketing digital. Entonces, bueno, me llamó la atención obviamente tu perfil y te invité a este podcast, así que gracias por aceptar. Y ojalá pronto, no sé cuándo, pero ojalá pronto coincidamos en algún evento en persona, ¿no? Sí, ya que hambre, ¿no? De ir a algún festival, alguna premiere, algún evento social del entretenimiento. Mira lo que te voy a decir, me conformo aunque sea sentarnos a tomar un café y sí, después claro. ¿No? Sí, hay una challenge cine tonalá, algo, lo que sea. Eso me gustó, ese es un buen plan. Oliver, contame, siempre me gusta, sobre todo en este programa, en Perdimos el Guión, contarle a la gente, o que ustedes, mis invitados, les cuenten su experiencia, por qué de alguna manera son quien son hoy, y siempre empiezo yéndome bien a la infancia, para entender en qué tipo de familia creciste, si tu familia estaba ligada de alguna manera al mundo del entretenimiento. No, en este caso fue, aquí ya es donde voy a destapar la edad, porque pues este podcast, bueno, y mi avatar siempre es amarillito, entonces no se balconea mucho la edad en la fotografía, pero me tocó ver en Navidad la primera Star Wars, la original, episodio 4 original, ese póster que tú tienes atrás, que nuestros podcast escuchas no lo ven, pero yo sí lo veo. Sí. Entonces la vi, yo tendré como 6 años, yo creo. Mis tíos nos llevaron, así como que nos escapamos de la cena navideña. Mis tíos, que eran pubertos en esa época, ellos habrán tenido 18 años. Era un fenómeno mediático del cual nosotros no sabíamos, y ellos escaparon, nos llevaron a mi hermano y a mí a ver esta Navidad Star Wars, y en ese momento pues, nos cambió la vida a los dos, así for good y forever, ¿no? Y a partir de eso, afortunadamente es una película que estuvo muy acompañada de todo el fenómeno que ahora es muy normal, ¿no? Del behind the scenes, de fotografías de estudio, de los actores. Y me acuerdo mucho que había, perdón por el perrito si se cuela. Sí, te iba a decir, no te quería interrumpir, pero sí se está metiendo como muy es fuerte. Que no es, sí, y es que ni siquiera es mío, es como del vecino. Lo que pasa es que tengo un micrófono muy sensible y recoge la señal de una cuadra alrededor. Sí. Tengo todo cerrado y sellado, y yo no sé si se me... Ojalá se caiga. Perdón. Entonces, fue la primera película donde realmente pusieron en Canal 5, o sea, en México, Televisa, solo había una señal como con cultura pop, digamos. Había varios canales de televisión abierta, pero el Canal 5 de Televisa en ese momento era lo único que recogía este tipo de cosas. Y hubo un par de programas especiales donde explicaron cómo eran los efectos especiales de la película. Y el ver ese detrás de las cámaras me explotó la cabeza, y sí fue un poco como yo quiero ser parte del cine el resto de mi vida, ¿no? Obviamente ahí tenía 6 años y obviamente pues no tenías idea de más nada, y no sabías que en ese momento pues, tampoco había industria, ¿no? En toda Latinoamérica no había industria del cine, ¿no? El resto de Latinoamérica estaba pasando por dictaduras y lo que sea, y en México estábamos inmersos en el cine de ficheras y otro tipo de géneros que estaba muy lejos de este cine de Hollywood. Entonces
lo que sucedió es que, bueno, fuimos creciendo y fuimos absorbiendo pues, esta maravilla que nos tocó a nosotros los niños de los 80s, que es el cine de los 80, ¿no? Y entonces ya empezamos a ser conscientes del mundo de Spielberg, de CMX, de los efectos especiales y todo lo que ahora pues son los raíces de nuestra cultura pop para muchas otras generaciones que vinieron después de nosotros, y pues nos tocó verlo y vivirlo de primerísima mano, ¿no? Y pues ya fue como a raíz de eso, pues tener hambre de la cultura pop y del cine en particular. Mi papá trabajaba en cosas de aduanas y viajaba muy seguido a Estados Unidos, entonces nos traía muchas revistas que había allá, y estos pues como el equivalente a The Art of, o lo que había en ese momento como de Press Kids y Comics, como todo el mundo de los que iba saliendo poco a poco. Y entonces nosotros mamábamos toda esa información, ¿no? Mi hermano y yo. Y después pues empezaron a llegar muchas revistas a lo que ahora es la tienda Summers. Hubo un periodo glorioso donde había muchas revistas internacionales ahí, y era cosa de irse a pasar los sábados ahí a leer todo lo que había en la industria. Y después ya con el tiempo pues ya te vas acercando a ser adulto, bueno, joven, y te das cuenta que me gustaría estudiar y demás, y te das cuenta que en ese momento sí no existe una industria de cine. Había 2 escuelas de cine nada más. Mi hermano se dirigió mucho como a intentar escribir, y yo era más como de dibujar. Éramos como que cada quien tenía como esas aptitudes naturales. Ajá. Y después dije, no, pues es que está imposible. Las únicas escuelas de cine eran como súper elitistas, un filtro terrible para entrar, requerían mucho dinero, había una economía que te pedía, que pues mi familia no estaba en ese rango de economía, entonces era como, fuck, ¿no? Entonces ya cuando me toca entrar a la universidad, pues lo más cercano a tener un trabajo, pues dentro de la cultura pop, del entretenimiento, era estudiar ciencias de la comunicación, y de ahí me metí a ciencias de la comunicación, y fue muchos años después, cuando empezó a ver la industria de cine, cuando a través de los a finales de los 90s y empiezan los 2000s, empiezan a haber estos incentivos fiscales que da IMCINE, y se Poprocine, y después Eficine 1, Eficine 2, y muchos incentivos, y de ahí creció. Claro, para explotar. Ahí te freno porque sí me interesa mucho, hasta acá está buenísimo. Y a ver, naciste justamente con la primera película que marketiniza, digamos, por decirlo de alguna manera, este mundo que hoy conocemos del cine, la cultura pop, el tema de las figuras de Star Wars, o sea, el marketing que logró esa película y todo lo que vino después de ella, creo que es la primera en lograr eso, ¿no? El tema del fandom, el tema de la cultura pop, de comprar las figuras, los pósters, bueno. El primer fenómeno de cultura pop es Tiburón, ¿no? Jaws. Pero no le llega a este nivel. No, obvio, o sea, pero era como el primer fenómeno de peli de verano, ¿no? Claro. Y obviamente era una película que como era, pues no era para niños, entonces la veíamos como cultura pop y veíamos en el periódico el anuncio del tiburón, chalala, pero no la vimos. Claro. Star Wars sí se convirtió en bueno, después vino Encuentros Cercanos, que por ahí es de la fecha, pero Star Wars sí es la primera que despega con el merch y los juguetes y las pijamas, y nosotros como niños de la época pues aspirábamos a tener todo eso. Totalmente, esa era la palabra, ¿no? El merchandising fue la que inaugura de alguna manera como una nueva línea de mercado, ¿no? Claro. En el cine, que hoy es, creo que es hasta fundamental, ¿no? Que muchas películas se basan más a veces en esa parte de merchandising más que en la película en sí mismo, pero bueno, hay mucho ahí. Te metiste entonces a estudiar comunicación, pero cuando te metiste a estudiar comunicación, ¿cuál era ya tu plan? Dijiste, ok, quiero trabajar en la industria del entretenimiento, pero ¿haciendo qué? Era difícil, ¿no? En ese momento era sobrevivir, ¿no? Me meto ahí porque sé que difícilmente, o sea, mi talento estaba en meterme a la cultura pop, en entender la cultura pop, yo ya leía muchísimo de cultura pop, de entretenimiento, te digo, en esas tardes que me la pasaba en los Summers, entonces como que
me daba cuenta que yo sabía de entretenimiento más que los demás, o me interesaba más y podía decantar la información, pero también me encantaba mucho la parte de la industria, de las empresas detrás de esto. Entonces como que no nomás eran los bonitos por los bonitos o ser fandom por ser fandom, sino claro, que como que toda la parte de industria y demás. Entonces en ese momento de mi vida era como, me meto aquí porque es de lo que puedo comer. Ya sea, cuando te metes a la carrera de comunicación, más en eso, porque en México era como una alberca gigante, pero de alto, ¿no? Entonces, nada profundo. Claro. Entonces, pues, podías aspirar a ser fotógrafo, trabajar en la radio, en un periódico, puedes hacer lo que sea. Entonces, de ahí salió una oportunidad de trabajar en una revista. Entonces, y como yo era amante de las revistas y conocí las revistas, entonces empecé a trabajar en una revista de publicidad. Lo que ahora es Mercados 2.0, hace 30 años era la revista AdZebra, y yo entré en el número 2 de la revista AdZebra. Entonces, que no había tampoco una industria de revistas del trade, ¿no? De mercadotecnia y publicidad, claro, y de todo ese mundo que existiera. Y pues yo tuve la fortuna de entrar, y como entendía mucho de ese pedo, pues aprendí muy, muy rápido, y aprendí de la gente que tenía, de los dueños, de lo que me enseñaban y demás. Y pues un día llegó mi papá y me dijo, ¿sabes qué? Ya no te puedo pagar la universidad. Y yo, ¿cómo? Pues sí, no te puedo pagar la universidad. Y bueno, pues busqué trabajo, pedí dinero y demás, y pues al final no pude concretarlo y me tuve que salir de la universidad. Y pues era sobrevivir. Entonces conseguí este dinero, este trabajo en la Zebra, y de repente, ¡pum! Y estuve un par de años ahí, y me encargué de ayudarles en cosas editoriales y cosas de la parte técnica, de la producción, de la imprenta, de cómo trasladar el diseño que hacía la gente de diseño ya al mundo físico, ¿no? de la imprenta, de la producción de la revista física. Entonces ahí aprendí miles de cosas, porque era el inicio justo del desktop publishing, del inicio del software de diseño editorial y demás. Entonces, pues, estando ahí sentado y haciendo eso, y aparte no tenía otra cosa que hacer en mi vida más que sobrevivir y trabajar y intentar aprender. Yo tenía 19 años. Entonces, fue mi primer trabajo a los 19 años, y pues aprendí en chinga y me hice muy bueno trabajando en el mundo de las revistas. Y luego, por coincidencia, un amigo que trabajaba en una imprenta le salió la oportunidad de irse a trabajar a una agencia de publicidad, y lo hicimos tan buena mancuerna que me llevó a trabajar en esa agencia de publicidad. Y ahí fue cuando di un salto muy importante, que fue primero entrar a la parte de impresos de una agencia de publicidad grande que llevaba en ese momento todo Chrysler, todo American Airlines, todos hoteles posadas. Era una de las agencias más grandes de México. Marcas top. Marcas top, sí, era una agencia top, era como 250 personas, y yo era parte del departamento de producción de impresos. Entonces me metí muchísimo al inicio de Photoshop, al inicio de PageMaker, al inicio de todo los software de diseño, pues viendo los diseñadores cómo diseñaban. Pero pues yo siempre supe diseñar, o sea, yo siempre supe dibujar, y tenía esta cultura adicional a la publicidad, y entonces pude haber sido un gran productor de impresos, así de mejor de México, pero aprendí muchísimas cosas técnicas que eran invaluables y son a la fecha invaluables, cosas que nadie te enseña. Estar ahí en una imprenta, a pie de la imprenta, haciendo calendarios, llevando negativos a los periódicos. Fui a Estados Unidos a supervisar calendarios de lujo para Chrysler, viendo muchas técnicas de impresión, de todo el merch posible que hace una marca en ese momento para, por ejemplo, Chrysler, para Navidades, desde botellas hasta calendarios de lujo, hasta todos los catálogos, swatches de colores, miles de cosas muy técnicas de diseño e impresión, que después nutrieron mi carrera de una manera formidable. Totalmente. ¿Y cuándo es el punto donde te volvés o te empezás a meter ya profesionalmente en el mundo del cine o del entretenimiento? O sea, más allá de todo esto, cuando empezaste ya a enfocar para las distribuidoras de cine, sé que después trabajaste también para Netflix. Sí, es muy chistoso, porque ahí fue un salto, pues, grande, ¿no? Porque, digamos, yo llevaba como unos 5 años trabajando, pues, en el mundo de la mercadotecnia, de la publicidad, pero dije, yo no voy a trabajar en una imprenta en mi vida. O sea, es lo más sórdido del planeta. O sea, mis raíces están, yo empezaba a escribir, ¿no?
siempre supe dibujar, diseñar, y empezaba por mi parte a escribir cosas. Dije, pero, o sea, puedo llegar a ser el mejor productor de impresos de Latinoamérica, pero eso no me llena mi corazón nada. Exacto. Entonces, lo único que quedó fue pasarme al lado creativo. Entonces coincidió que me fui de México un año, me fui de mochilazo a Europa y Estados Unidos, y cuando regreso empiezo a meter currículums, pero ya en el departamento creativo. Dije, pues, porque todavía no hay otras industrias que pueda, no me interesaba irme a trabajar a revistas otra vez. Dije, pues publicidad es como donde está más cercana a la producción de un comercial a la producción de una película, entonces quiero estar ahí. Y me metí, me contrataron como copy, que es un redactor publicitario, sí. Como intern, digamos, como casi pagando el mínimo, y de ahí de repente a los 5 años ya era director creativo. O sea, le chingué, agencia 1, agencia 2, agencia 3, agencia 4, hasta que llegué a tener mi propia agencia. ¿Ok? Ya cuando tuve mi propia agencia, después de haber hecho todo este arco de crecimiento, sí. Empezó el cine. Y me llegaron, cuando hice mi agencia Tanque, teníamos un perfil de clientes pequeños, me empezó a llegar, igual de networking, videocine y mantarraya. Porque ellos empezaban a tener necesidades de, güey, tengo una película de regadas, no sé cómo venderla, no sé cómo hacer un póster, no sé cómo hacer una campaña, no sé cómo irse a vender a X. Y videocine le llegaron un par de proyectos igual de, güey, tengo esto. Y un productor independiente, oye, tengo esto, no sé qué hacer. No existía nadie en México que se dedicara a eso. Lo que había gente que adaptaba las campañas gringas y le cambiaba el nombre, le tropicalizaba el logotipo a español y cantaba. Pero no había producto mexicano que se hiciera, más allá de lo que era el home video y esas cosas. O sea, ya una manera comercial no había. Esto estamos hablando, Oliver, más o menos mediados de los 90. Esto estamos hablando, 2007. Pero al principio de los 2000, antes de bien. Sí, como 2007. Aunque yo en el 2001 trabajaba todavía en publicidad, y un jefe que tenía ahí, sabiendo él mi perfil de conocimiento yo ya era director creativo, me dice, tengo de amigo a Gerardo Tort, que va a sacar su película De la Calle. Y en ese momento, pues sí, Lost Ring, nada, ¿no? Ok, me dice, ¿no la quieres llevar tú? Le digo, ¿por? Dice, es que si es una cuenta es demasiado pequeña para que sea una cuenta de la agencia. Claro. Entonces, pero yo sé que tú se lo puedes dar un servicio. Ahí necesitas su póster, su campaña, su tráiler, todo. ¿Lo quieres hacer? Y yo, sí, claro, huevo, no mames, es cine. Yo sé cómo hacer esto. Y de repente me doy cuenta que esa película salió al mismo tiempo que Amores Perros. Y esta película ganó los Arieles y ganó un montón de cosas, mientras la otra fue el fenómeno mediático. Esta fue como el éxito de crítica. Y esa película acaba de cumplir 20 años. Entonces, mi primer póster y mi primer tráiler tiene 20 años. Eso te iba a decir, 20 años y después, 2007-2008, estamos hablando de no más de 15 años. O sea, es abismal lo que creció también esta industria, sobre todo en este país, ¿no? En estos últimos 15 años, 10 años. En todos. Porque lo que ves ahorita es cómo era el mercado de España quizás hace 8 años, ¿no? O como en el Inter, Argentina o Chile, son como generaciones que van avanzando, ¿no? Y ahí viene Perú, y ahí viene Bolivia, y ahí vienen otros países latinoamericanos. Pero sí, es muy claro cómo vamos como trenecito, como industria latinoamericana, aunque obviamente Netflix y las plataformas son un gran aplanador y un gran democratizador. Ahora vamos a hablar de eso porque vinieron a cambiar de vuelta todo. Perdimos el guión. En ese momento, cuando empezaste ya de 2007-2008, en esos primeros años, ¿hubo algún momento que quisiste tirar la toalla y dijiste, no, esto no es para mí, o definitivamente ya te encaminaste y hiciste de esto tu profesión? No, me encaminé justo porque lo que tiré a la toalla fue la publicidad genérica. Claro. La idea de Tanque era, vamos a crecer ese negocio para que
la agencia siga con los clientes genéricos y yo desarrollo la parte de entretenimiento. Y eventualmente yo no vuelvo a ver mundo de publicidad genérica, ¿no? Aunque es un muy buen negocio, la publicidad genérica. Los presupuestos hasta hoy día, tú puedes hacer una campaña y tú cobras 11 por la publicidad genérica y cobras 4 de cine y cobras 1.5 de teatro. Es una cosa así, más o menos, ¿no? Entonces, pero vi que había un gran filón y vi que había una posibilidad, ya por estos incentivos fiscales y demás, de hacer cosas en México, no solo como cliente, sino yo como creador. Decía, puedo dirigir, puedo escribir y meter mis guiones con estos productores, etcétera, etcétera. Entonces, lo que sucedió es que esta bipartición de Tanque no sucedió. Yo acabé dejando esa agencia y acabé fundando yo solo, sin socios, Showbiz. Y me traje estos tres clientes de entretenimiento que ya tenía, que era básicamente Videocine, Canana y Mantarraya. Canana era la casa productora de Diego Luna y Gal García con Pablo Cruz, y Mantarraya es Jaime Romandía y las películas de Carlos Reigadas, y Videocine pues, mostró la partecita de cine de Televisa, pues, que empezaba a comprar pelis y a desarrollar proyectos. Entonces con esos tres clientes arranqué Showbiz, y de ahí en 5 años yo ya tenía relación comercial con todos los productores de México, con todas las distribuidoras, salvo las 4 majors, con todos, y ya empecé a hacer este desarrollo y trabajo para todos. Qué bueno, me encanta tu caso porque es un caso claro de que, como bien lo dijiste, podrías haber seguido en la publicidad tradicional, por ponerle un nombre, donde quizás en mucho menos tiempo hubieras hecho mucho más dinero o otras cosas, pero confiaste en tu instinto y lo que dijiste, ¿no? En llenarte el corazón con lo que te gusta, que es el cine, y ahí estás, ¿no? Lo cual se me hace increíble. Oliver, ¿se puede, si querés nombrarlas, ¿no? Campañas que sufriste mucho trabajarlas, ya metido en el mundo del cine, definitivamente, y si alguna terminaste odiando y dijiste, por Dios, odio haber hecho esta campaña, y algunas que dijiste, yo nací para esto, esa campaña que decís, yo nací para hacer esta. Sí, hay de todo. Abiertamente te puedo decir que trabajar con Carlos Reigadas no me gustó nada. Muy bien. Sí, es gente que está como en otro wavelength. Ajá. Y no es que sean genios, ¿no? Sino simplemente como que estas poses llevadas a supuesta genialidad y que sabes que no son ciertas, por más exitosas que sean las personas, sí. no las tolero. No me sale. Y es muy complicado. Hay por ahí otro individuo que acaba de estrenar una película muy recientemente, de cabellera abundante y rizada. Es increíblemente difícil de trabajar. He trabajado para su empresa y para cosas que salen de por ahí, pero él como persona sí es así de no, gracias, espero no. Prefiero evitarlo. Muy bien. Hay muchos proyectos donde, o sea, ya para esas alturas llevo 30 años dando servicio, ¿no? Entonces te vuelves de piel muy dura, ¿no? Y siendo creativo también tanto tiempo, estás acostumbrado a que se filtre el 80% de tu trabajo. Al 80% de tu trabajo te va a decir no, o no lo entiendo, o no me gusta, o no sirve, o este 20% es mejor. Pero trabajaste el 100%. Entonces tenemos un desperdicio de trabajo monumental, ¿no? Un artista hace una muela y tan. Yo de repente tengo que hacer 30 pósters para que compren uno. Entonces es una locura. Entonces tu ego está en muy buen lugar y ya no puedes ser los berrinches juveniles que pudiste haber hecho hace 20 años, porque entiendes cómo es el pedo. Entonces, lo que digo, el problema no es el problema, sino cómo enfrentas el problema, o tu actitud ante el problema, ¿okay? Porque clientismo siempre va a haber, ¿no? Pero como alguna vez le dije a uno de mis empleados, que estaba así, todo enloquecido de, es que estos pendejos nos hicieron, nos cambiaron. Digo, sí, güey, sí. Pero son mis pendejos.
¿ok? Porque son los que me están pagando. Y lo que te están pagando a ti. Exacto. Prefiero que sean mis pendejos a que sean los pendejos de la agencia A o del servicio B. Entonces, es como afrontas ese tipo de tonterías. Sí pierdes mucha energía, porque si de por sí sabes que el 80% de tu trabajo está desperdiciado y no verá la luz jamás, salvo yo que sí hago mucha promoción, aunque sea de descartes, para que la gente conozca los procesos, cuando un proyecto tiene una visión de diferentes maneras y todos opinan, ahí es cuando sí te pones muy de malitas. Por ejemplo, con El tamaño se importa, yo llevaba ya mucha relación con videocine de muchos años, y ellos me dieron un brief, ¿ok? Chingón. Pero el productor, que fue el que creó el nombre y el proyecto, quería otra cosa. Y el director, Rafa Lara, acabó escribiendo otra cosa que no tenía nada que ver con el nombre ni con la intención del productor, y fue lo que filmó. Y al final, cuando vemos un producto, dices, pues sí, es lo que hizo Rafa Lara, la peli de Rafa Lara, pero que no tiene nada que ver con lo que quería el productor Jorge, ni nada que ver como lo quiere vender Videocine. Y entonces ahí eso es un aprieto. Entonces tuve que hacer esa campaña 3 veces. Claro. Y al final quedó lo que le funcionó a Videocine. Y es una campaña que miente porque no es la película, etcétera. Entonces, llegar a eso es complicado. No haces bilis, no te mueres, no nada, pero sí sientes que tu tiempo es muy desperdiciado. Cuando sí, la naturaleza es de que desperdicies mucho tiempo en cada proyecto. Ese es, por ejemplo, algo malo. Y algo padre, me gustó muchísimo, por ejemplo, que es algo muy, muy sencillo, pero la de Cásase quien pueda, la de Marta y Gareda, es una foto y una campaña que quedó muy linda a partir de una foto poco usual en las comedias y en las comedias románticas. ¿Qué es lo que pasa? Al principio de Showbiz y al principio de la industria, porque justo me subo a la ola, ocupo el rigor de la publicidad al entretenimiento, le doto de rigor, funciona los diseños, funciona el pensamiento detrás, funciona el hard data, cosas que no existían en México en ese momento, y bueno, crecemos al mismo tiempo. Pero después, pues todos los distribuidores y los productores y los exhibidores dicen, ya aprendí. Entonces, a mí ya solo me empezaron a hablar para las películas que no sabían cómo empaquetar. Si bien de alguna manera les dije, o juntos creamos las bases para vender lo que se vende hoy en el cine y lo que vende hoy Amazon Prime y lo que vende todo eso, me refiero a original, al contenido original latinoamericano o mexicano. Sí. Pues lo fuimos creando juntos, pero con mi visión siempre fue que le pegáramos a Hollywood, ¿no? Yo, en mis masterclasses yo le tengo que pegar a Las Vegas, le tengo que pegar a Broadway y le tengo que pegar a Hollywood, ¿no? Bien. Porque son el benchmark de entretenimiento más grande que hay en el mundo. Entonces mis contenidos, sea de cualquiera de las industrias de entretenimiento, tienen que estar en ese rango. Bien. ¿Qué pasa cuando los exhibidores, los distribuidores, los productores pues dicen, ya aprendí a vender comedias románticas, ya no te necesito? Empiezan a ponerse en una zona de confort horrible, donde los pósters empiezan a ser horribles, irrepetibles, iguales, todos iguales, ¿no? Ahora, yo hace mucho que no me toca un proyecto de estos, porque digamos que puse las bases, fuimos creciendo, y yo quería hacer lo que estaba haciendo España, lo que estaba haciendo Hollywood, y de repente estos se quedaron lo que estaba haciendo México de tierra, ¿no? Es el problema, o Latinoamérica, y regurgitando lo mismo. Entonces, de repente tenías 40 comedias donde exigían que los actores hicieran esto, ¿no? Y para los amigos del podcast estoy haciendo las manitas, las palmas hacia arriba con eso, que eso lo ves. Eso lo hacían las comedias en los 80s en Estados Unidos, ¿no? Pero después se quedó como el cliché del póster de comedia romántica o de comedia bro en México. Entonces dije, es que güeyes, no. O sea, podemos aspirar a mucho más. Y se empezó a ver estas fricciones con los clientes porque ellos querían esto, porque esto es lo que había hecho la película de 70 millones, 80 millones, 200 millones, ¿no? Entonces ahí fue cuando empezó a haber esta disasociación de yo buscando otra cosa y los clientes buscando lo mismo. Entonces ahí es cuando se pone complicado. Y justo esta película de Cásese quien pueda es una foto que no se parece a nada. Es
Marty Gareda vestido novia y hay una lluvia de arroz y está haciendo como muy humor físico, es como muy clean y los materiales quedan bonitos y después tomamos otras fotos. Ese era un shot, era un estilo de ellos, no era una foto tomada y después tomamos fotos como en ese sentido para el resto de los materiales. Entonces siempre me gustó mucho que era como una comedia romántica que no parecía cliché de comedia romántica. Y de ahí en adelante pues hay muchos otros que me gustan mucho. Aquí tú los ves, pero la gente... Veo Irishman, veo... Iron Man, también Bellatar, que se llama El Caballo de Turín, Solo quiero caminar, de Diego Lugo. Entonces, y tengo muchas cosas que me gustan pues de manera personal, pues quizás más de gusto de diseño y otras me gustarán más como porque sé que logré algo a nivel de profesionalización de industria, que me gusta. Y hay otra cosa muy divertida que es, antes de que pasemos a tu siguiente pregunta, es cuando un pirata, ¿no? Antes estábamos, no sé cuánto llevas en México, pero ves los 10 piratas, 10 años. Los piratas que tenían ahí sus puestos en el piso, afuera de cualquier metro, etcétera, etcétera. Entonces, muchos años, he visto mis portadas, ¿no? O sea, mis pósters que se convierten en home entertainment, que se convierten en portadas, que se convierten en portadas piratas, en los pósters piratas. Cuando un pirata no le mueve a mis pósters, porque funciona. Es porque funciona. Entonces, cada vez que paso y digo, mira, está chingón. No le movieron nada, cabrón. O sea, porque hay otros que los mueven por todo y les meten pistolas, helicópteros, chichonas, palmeras, lo que sea, y no tiene nada que ver con las películas. Pero cuando veo que mi póster quedó íntegro, es güey, lo hice bien. Totalmente. Un orgullo, sí. Eso siempre da orgullo. Me encanta eso. Antes de la próxima pregunta, la voy a ligar justo que tenés ese póster de Irishman. ¿Cómo llegás a trabajar con, no sé si, directamente con Netflix o con la productora de la película o con Gastón Pavlovich? ¿Cómo fue ese nexo y cómo llegás a esto con Netflix? Curiosamente ahí son dos cosas diferentes. Yo trabajé con Fábrica de Cine ya varios proyectos. Antes de que, básicamente cuando Gastón se vino a vivir a México y dejó el mundo político y se empezó a dedicar al entretenimiento, ahí me tocó como intentar pichar por la campaña de El Estudiante, la película del Estudiante, y no hice nada en ese momento. Pues pasó el tiempo y ya fundó Fábrica de Cine y me empezaron a hablar para proyectos por networking. Porque pues es que no vemos tanta gente trabajando en esto, en la industria. Entonces, pues yo siempre he sido muy vocal de lo que hago y de lo que puedo hacer y de la gente. Iba mucho al Festival de Guadalajara y bla, 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 bla. Entonces, pues como que siempre estoy ahí con mis pompones diciendo, aquí estoy, contráteme. Y de alguna manera, pues Gastón y la gente que tenía a su cargo, yo ya había trabajado con un par de ellos desde las épocas de Canadá, igual que la gente va haciendo... ¿no? Hoy trabaja en esta casa productora, ahora en este exhibidor, ahora en acá. Entonces, pues va conociendo un montón de gente que se va sembrando y va creciendo. Y pues así llegué por networking con Gastón y le he hecho como 3 películas y le he hecho hasta cosas de sus cosas de diseño de ellos, de cortinillas y cosas así, upfront, cosas como de empresa para él. Y curiosamente no tuve nada que ver con Irishman. Este póster que ves es un fan art, es un alternative póster que hice yo con mis recursos y lo publicité pero ¿cómo es eso? Como un fan art. Ese se cotiza. A la par, sí. Me pasan 2 cosas en este mundo woke, en este mundo de diversidad y love all serve all, en las cuales muchas empresas americanas pues tienen que desarrollarse porque no son sus inercias naturales. Sí. Me habla CBS Viacom diciendo vamos a hacer una serie que se llama Coyote, que pasa en la frontera, y estamos buscando agencias mexicanas que lo hagan y vemos que tú eres el único que puedes hacerlo. Y entonces me mandan a pichar contra otras 2 o 3 agencias gringas con presupuestos gringos y hago un pitch fenomenal. Y entonces empieza este networking americano de ese lado. Yo ya trabajaba desde hace años con varios clientes americanos. De hecho, mi balance actual es como el 70% de mi income es fuera de México y solo el 30% es mexicano. Muy bien. Pero entonces ya empiezo a trabajar estos pitches internacionales por este rollo de cómo va a ser una serie
con elementos hispanos, con elementos latinos, de frontera, de México, etcétera, pues queremos como ese input, ese flavor de... Pero por comité, así nació. Por comité van a tener la mitad de los actores mexicanos y la mitad del crew se filma en México y el crew y bla, bla, bla. Entonces era por diseño y por comité, ¿no? Que necesitaban como esta cuota. Yo entré en la cuota, ¿no? O sea, estar en el mejor lugar en el momento indicado, ya sabes. Y fui el único que estuvo en ese nivel que ellos buscaban. Al final no acabaron usando ninguna de las campañas de los picheos de las 3 agencias que hicimos, porque usaron una fotografía que tomó el productor. Entonces el productor en uno de los tantos días de filmación tomó una foto que le gustó. Él dijo, no, pues es esta la foto, nada más hagámoslo en serio. Y pues produjeron esa foto que el productor había tomado con su celular, le hicieron en serio, y esa es la campaña de la serie Coyote. Pero fue un pitch increíble. Yo ya pensando en cómo se piensa en Hollywood, pero claro, no solo que se parezca a Hollywood, sino cómo lo hacen ellos, de veras. O sea, entonces fue muy natural. Y al mismo tiempo, unos meses después, me escriben, así, abro mi computadora y ¡pum! Netflix, súper random. Oye, Oliver, vimos tu trabajo y nos interesa contactarte y que platiques con nosotros, a ver si es posible que empieces a ayudarnos con el contenido original de Latinoamérica. Muy bien, o sea, Netflix de Los Ángeles. Sí, directamente desde Los Gatos. Y yo les dije, bueno, lo voy a pensar. Un segundo después, ok, ¿cuándo nos vemos? Sí, exactamente, y así fue. En ese momento puse todos los frenos y dije, es una gran oportunidad. O sea, ni siquiera por el dinero, que obviamente si estás platicando de Liga Mayor y estás hablando de presupuestos americanos, sí, pero es la oportunidad. Y siempre doy este ejemplo, es como en los 80s trabajar para Coca-Cola o en los 90s trabajar para MTV. Claro. 2020 es trabajar para Netflix. Estás en la empresa más grande de entretenimiento. 100%. Y en lo que hago, pues es como o sea, no tengo más, o sea, a menos que trabaje para Disney y haga lo de Star Wars, que no lo veo nada descabellado próximamente. Pues es como es el Olimpo, ¿no? El Olimpo de algo, la liga mayor. La liga mayor y global. O sea, ya no estamos hablando de México, estamos hablando del planeta, porque tal cual. 180 países, entonces lo que yo haga, pues lo va a ver una persona en Reykjavik y lo va a ver en la Condesa. Entonces es increíblemente global y pues es muy padre. Entonces tuve una cita con ellos y en esa cita, en esa primera junta de Zoom, que tenía como 4 o 5 personas para que evaluara, pues para que nos vibráramos, porque pues mi trabajo ya lo había mandado como carpeta. Claro. Pues los enamoré y o sea, ese día hice las preguntas correctas y se dieron cuenta que yo tenía más experiencia que muchas de esas personas que estaban siendo contratadas y que me iban a evaluar a mí. Entonces dije, no, está chingón. Eso fue en septiembre y seguí teniendo después ya juntas y ya por ahí de diciembre me dijeron, aquí están los documentos, y empezaron a mandarme formatos y contratos y NDAs y todo enero fue empezarme a dar ahí tienen muchas plataformas para muchas cosas diferentes, desde cosas de management de proyectos hasta assets, pues fotos y demás, para el proyecto, el primer proyecto que me dieron, y de repente pues ya pues me sueltan o sea, ya me dicen cómo es la estructura de trabajo y empecé ya a trabajar con ellos, con el primer proyecto grande, tote, que es muy increíble, muy divertido, muy mexicano, que ustedes lo van a ver en abril. Y fui parte de ese proyecto y estamos ya por empezar a hacer como el caminito de todos los proyectos que necesitan hacer para México, porque son como 5 grupos que hacemos las cosas para la plataforma. Solo hay 2 que hacen cosas para Latinoamérica. Hay un equipo como que hace más películas, uno que hace más series y uno que hace más documentales.
para Latinoamérica. Entonces son como esos grupos. Somos como 4 o 5 personas de cada uno de esos grupos. Y te puedo decir que se hicieron más de 120 artes para este proyecto. Y eso es más o menos lo normal. Eso es el estándar de Netflix. Wow. O sea, si ves un Ortodox o si ves la que tú quieras, you name it, se hicieron, si es original de ellos, Stranger Things, whatever, Sí. Se han de haber hecho aproximadamente 120 artes de lo que ves en la plataforma, y al final hay una suite final, o sea, el grupo final de artes que se ven, pues puede ser entre 18 y 30 artes finales. Muy bien. Y creo que en ese número va a estar este proyecto que despega en abril, más o menos. Y de esos finales yo debo tener como una tercera, cuarta parte de mi arte. No es de que piches, porque eres parte de eso y hay muchas circunstancias alrededor de qué arte se queda, qué no, cuál evalúan, cuál cambian, etcétera, etcétera. Pero digamos que pues sí voy a tener buena representación de artes míos en ese primer proyecto, y de ahí pues van a venir ya mucho. Ya tengo otra plática con ellos esta semana, y a lo mejor ya me pidieron mis trailers, entonces va a haber, a lo mejor les ayudo en la parte de trailers, me pidieron la parte de copywriting, a lo mejor entro también por la parte de copywriting. Entonces esa parte de Netflix está creciendo muchísimo, y lo que me dicen es, hay tanto contenido en el pipeline que necesitamos gente con cierta sensibilidad para México, pero con la calidad internacional, y habemos muy poca gente que podemos dar ese salto de Latinoamérica en general. Hay un argentino, un brasileño y yo mexicano. El 99% de todo el equipo, de todas las áreas de Netflix, son americanos. Entonces, pues eso habla muy bien de las personas que podemos acceder a hacer este tipo de arte. Qué bueno, ya muero por verlo, así que ahí cuando salgan nos contarás y nos mostrarás para ver eso, seguramente de una calidad espectacular. Perdimos el guión. ¿Crees que el streaming, desde que llegó Netflix, obviamente, para mí también sigue siendo el número uno y lo va a ser por mucho tiempo? Más allá de la pandemia, ¿crees que el streaming le está ganando el terreno al cine? Y esto, digo, no invalida la experiencia hermosa que es ir al cine. Para mí no hay nada como ir al cine, pero hablo más a un nivel comercial, a un nivel de marketing. ¿Crees que el streaming ya le ganó el terreno al cine y se lo va a seguir ganando? No, yo creo que va a convivir. Las palabras básicas de esta pandemia, y seguramente las has de haber leído tú también ya mucho, es flexibilidad, pivotear, estas cosas del pivot de las empresas, pues lo usa todo el mundo y ya se volvió cliché, pero es la verdad. Disney tiene su parte de exhibición teatrical, y obviamente Disney Plus es el nuevo darling, ¿no? Y eso va a convivir, ¿no? Ese pivot que hicieron, o que está haciendo Peacock de NBC Comcast, y obviamente todas las demás, los streamers, Hulu, todos los streamers de todas las marcas, y no solo en Estados Unidos, ¿no? Porque estamos hablando de Estados Unidos, pero todas las empresas que ofrecen estas partes digitales, pues ya quedaron para siempre, ya quedaron para convivir. Obviamente el tema de las ventanas, pues ya es un jaloneo todo el tiempo, porque el poder de los exhibidores es amplio, y vamos a regresar ahí, porque sí es una parte de negocio importante de todo el ecosistema del entretenimiento. Y la industria sí es importante, por más gandallas que sean los dulceros, como yo les llamo, y tener unas prácticas leoninas súper ojetes, súper manchadas, de eso que me quedo con el 70% del valor de tu taquilla, y si quiero te cambio la fecha o no, y aparte te cobro BPF, o te cobraba BPF, o tantas cosas, o a veces eran súper shady en cómo llevaban la contabilidad, y se hablaba de contabilidades dobles o triples, más aparte, pues, ellos se quedan con esa parte de la taquilla, más sus propios negocios internos de venta de comida y de miles de otras cosas, ¿no? Aunque suceda todo eso, agradece la experiencia del cine y entiendes que es un negocio
un punto de equilibrio complicado, porque ahora vemos las deudas millonarias que están sumados a todos los exhibidores del mundo. Sí. No es que los perdones, pero te entiendes más fácil, o bueno, la gente entiende, uno sabe por dónde va la onda porque trabajamos en la industria, pero la gente que no sabía nada está empezando a entender este tipo de cosas. Y el problema de que estas empresas pierdan no es el señor Ramírez, ¿no? Porque él va a seguir siendo millonario con o sin Cinépolis. El problema son los 300 empleados de la plaza, ¿no? Los 400 empleados que corrieron a nivel nacional de Cinemex, ese es ahí donde está el problema. Entonces, esperemos que se recupere, porque pues, es un motor de la industria, de nuestro pequeño ecosistema. Y por otra parte, en la mercadotecnia sí hay cierta ayuda donde cambia las cosas. Si ves las últimas películas de Will Smith, ¿no? Las de Netflix, un poco están perdidas. O sea, difícilmente me acuerdo el título de ellas. De hecho, yo ahora que me dijiste eso, no me acuerdo de ninguna. Y mira que lo sabes muy bien, consumimos, porque trabajamos de esto. Imagínate, trabajamos de esto y estamos ahí mamando la información al día. Tal cual. Pero es la que hizo con bueno, ciencia ficción de policías, etcétera. Sí, no, pero por eso, ni el título me acuerdo. Imagínate, y la ves y no es mala, o sea, pero sí se pierde algo de branding de los proyectos cuando fueron aventados a los streamers, aunque sea Netflix, aunque sea Will Smith, ¿no? Aunque haya sido la más vista ese fin de semana, pasaron 3 semanas y no nos acordamos de nada. Pero hay películas de culto que quizás están pasando por cine o han pasado por cine históricamente, y si bien a lo mejor no la viste, pero sabes de ella. O sea, esa marca te llegó más fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor viste tweets o posts o blogs o etcétera, sobre todo nosotros que estamos inmersos y estamos suscritos seguimos a todo, pues sabes de Possessor, ¿no? Y has visto el póster de Possessor 4,000 veces. Claro. Y pudo haber llegado año 5 y nunca la viste, pero sabías que existe esa pinche película que se estrenó en tal lugar, en tal festival, bla, bla, bla. Eso se pierde si solo hubiera streamers. Sí, porque el brand awareness es simplemente machacar la memoria de un contenido. Entonces, cuando perdemos eso y solo dependemos de Netflix, porque Netflix no le va a hacer publicidad a las 40 contenidos que le suma cada semana, ¿no? Entonces, y los productores, aunque sean parte de eso, pues no van a meterle dinero de su bolsillo para poner una valla o anunciarlo en Facebook, obvio, ¿no? Entonces, ahí es donde esta parte de marketing sí va a cambiar por completo. Entonces, ayuda a que esté en los otros foros físicos o el cine o la distribución, porque es lo que suma la información de ese festival, más que se estrenó en Europa, más que se estrenó en Japón, más que se estrenó en China, más que se estrenó en el cine Estados Unidos y luego en el cine mexicano y luego de regreso a las pantallas hasta la televisión abierta. Entonces todo ese círculo, hubo alguien que posteó ese póster, todo el círculo, pero cuando solo sale en uno y desapareció a la otra semana, ahí sí no se enteró nadie. Entonces ahí es donde cambia la dinámica. Sí, de hecho creo que todavía las plataformas, salvo casos muy puntuales de streaming, son más fuertes en series. La realidad es que son mucho más fuertes. De hecho, Netflix tiene 5 o 6 series que ya son clásicos, se podría decir. Y las películas, salvo Roma o Irishman, que vienen desde otro lado, que vienen desde un director importante, desde otro lado, y que solo buscaban quizás la parte económica para el apoyo de Netflix, creo que el resto de sus películas no son recordables. Y ni siquiera estoy hablando si nos gustaron, si son buenas de calidad o no. No. Totalmente. Por puro branding, o sea, y eso le pasa a todo, le pasa a Amazon, a Apple, todas las películas que llegan ahí, aunque sean peliculotas como el juicio de los 7, como Mank, como igual, aunque no nos gusten, pero son peliculotas de director Sote, las de Spike Lee, todas estas, no creo que en 5 años nos acordemos de alguna de estas.
Estoy de acuerdo, estoy completamente de acuerdo. Oliver, me van a quedar muchas preguntas. Este programa tratamos de hacerlo de 1 hora. Y te voy a comprometer, todavía tengo un par más, pero te voy a comprometer a que hagamos un podcast más adelante porque quiero hablar también de la parte tuya como escritor, de la parte tuya de podcast. Me encanta porque tenés muchas cosas muy interesantes, pero está bueno que hoy nos hayamos enfocado en la parte audiovisual, por ponerle un nombre, marketing. Pero para ir cerrando, te quiero hacer un par de preguntas que me las podés responder desde el lado personal o del lado profesional, o de ambas, como mejor te quede, ¿no? Seré breve. Ahí vas. La primera es, hasta el momento, ¿cuál consideras tu más grande logro? Yo creo que ahora es ser no solo la empresa, porque mis servicios son de empresa, pero yo como persona, como diseñador, como profesional de entretenimiento, yo creo que soy la persona que más contenidos he empaquetado de entretenimiento, yo creo que ya en Latinoamérica. Wow. Porque llevo 15 años, o sea, 20 años haciéndolo, porque no hay nadie más tan profesionalizado en todo esto. Porque mi competencia nacional también hace otras cosas, no están dedicados al 100% al entretenimiento, entonces pues, ellos también hacen otras cosas que les resta tiempo al entretenimiento. Y porque por fortuna, ya acabo de tener una plática también con esto, con los amigos de pantalla de cristal, la de la Y, cuando me contrata el servicio de streaming pantalla, que es con, eso sí es con Y, no con doble R, perdón, que es como un Netflix latino. Sí. Me hicieron rehacer, o sea, me contrataron para rehacerles como 100 thumbnails, 100 pósters de todo el cine de oro mexicano, hasta como los 80s, como de los 40s a los 80s, porque no había assets, y ellos tenían que lanzar, y decían, pues sí, tengo una película de Pedro Infante, y de actor 1, actor 2, actor 100, pero no tengo cómo ilustrarlo, ¿no? Y aparte nadie tiene archivos, no existen nada, y entonces me metí a ese pedo de rehacer pósters de 100 contenidos. Que nunca existieron. Nunca existieron, wow. Básicamente nunca existieron. Entonces, claro, tengo películas que hice, que son películas de 1936, ¿no? Hasta la serie que va a salir en Netflix en abril. Y es un spam de géneros, un spam de títulos, de contenidos brutal. Y todo eso es un montón de información y un montón de sensibilidad y entender cada proyecto y entender pues cada caso de negocio detrás de cada uno de esos, que ya cuando hice como este setup de sumé un montón de cosas, no solo ya hice las cosas del México o de Latinoamérica de 2009 a fecha, sino me extendí un montón atrás. Y yo sé que nadie en el mundo lo ha hecho, en el mundo hispanoamericano. Entonces de eso me siento muy orgulloso, porque si puedo seguir avanzando en esta carrera y a los servicios de esto, pues sí, hay un montón de cosas que pueden estar en un libro muy grueso, hablando de la historia de los pósters o el mercadotecnia de entretenimiento, que creo que es interesante. Me encanta. Ahí ya tenés un próximo libro, sin lugar a dudas. ¿Qué talento, Oliver, que no tenés, te gustaría tener? Tocar el piano. Me encantaría tocar el piano, tocar algún instrumento así de manera profesional. Eso sí me encantaría. La guitarra, el saxofón. Eso es lo que me encantaría. Eso. Muy bien. ¿Qué te criticarías a vos mismo? No sé, yo creo que un montón de cosas. Quizás mejores hábitos deportivos, mejores hábitos alimenticios, mejores hábitos alcohólicos, quizá. 100% de salud. Yo creo que por ahí sería las principales críticas. Está muy bien. ¿Hay algo sobre lo que tenías una opinión muy fuerte en la vida en general y la hayas cambiado recientemente por algún suceso o algún evento que te haya pasado? Sí, no reciente, pero sí. Yo fui muy mamón muchos años. Inmamable. Y creo que no se vale.
y creo que es completamente innecesario. Por X cosas de la vida, o sea, por esta hambre, ¿no? De venir de nada, de no de haber sobrevivido a ni siquiera acabar la escuela, hasta ser empresario, te da como muchos huevos, ¿no? Y muchos, porque eres inteligente y porque tienes huevos y porque eres astuto y bla, bla, bla. Entonces eso también te hace como un ególatra al pedo, y dismissive con la demás gente al pedo. Entonces también tengo un rollo como de un IQ más del promedio, y eso no siempre es padre, porque cuando lo usas para mal, pues como que te esfuerzas en hacer menos a las demás personas, ¿no? Porque no están a tu ritmo, no están a tu nivel, quieres que todo el mundo esté top level cuando pues no se puede, la naturaleza de la humanidad así no es, ¿no? Y entonces pues de repente empiezas a hacer pues desde groseros con los meseros hasta grosero con tus empleados, y eso, cuando tuve mi awakening, dije, pues estoy bien pendejo. Entonces, eso afortunadamente ya fue hace bastante tiempo, justo cuando pasé de la agencia genérica a Showbiz, por ahí del 2009. Entonces, logran lo mismo siendo buena persona que siendo un ojete. De hecho, logras más. Te iba a decir eso, y de hecho logras más. Sí. Entonces, pues sí, o sea, ese ha sido un gran cambio, ¿no? O sea, de nada me sirve pendejear a una persona, pues más sirve educarlo, ¿no? O sea, ponerlo de mi lado, o ayudarle, o prenderle otras lamparitas para que vean que hay algo más allá, ¿no? Porque partía de como, güey, ¿no te das dando cuenta que hay un mundo profesional allá afuera, que hay un mundo, ¿no? Así como hambre de vamos todos a ser profesionales y cero escrúpulos para llegar allá, porque nos conviene a todos vamos a tener más dinero, ¿me entiendes? Como que esa era como pues la excusa personal como para decir a todo el mundo, güey, si no vienen a mi velocidad son unos pendejos, y pues no, al final te das cuenta que hay capacidades diferentes, gustos diferentes, tiempos diferentes, y aprender eso y no hacerlo más, pues yo creo que está padre, y se lo recomiendo a todo el mundo que si alguna vez pasó por la egolatría de la creación, pues que lo deje ir, porque no, al final no construyes nada positivo. Sí, al contrario, resta. Qué bueno que lo viste, lo cambiaste, lo pusiste en marcha y lo contás. Porque no todos también son capaces. Digo, mucha gente que lo puede cambiar se da cuenta de, ok, voy a cambiar, pero no lo cuenta o no lo dice, o no lo dice públicamente, ¿no? Y creo que está buenísimo eso, creo que es una gran lección. Sí, es que el ego es complicado. Yo lo sé perfectamente. Otro día fuera del aire, Ferreco, vamos a hablar de muchísimas cosas, también te voy a contar cosas mías. Para ir cerrando, si solo le pudieras dar un consejo, y uno solo, a alguien que quiere seguir tus pasos, ¿cuál sería? Que empiece lo antes posible, que empiece copiando. O sea, ¿cómo hicieron Harry Potter un póster? Intento hacer ese logo, intento replicar el logo 3D o como me dé, entender el Photoshop, y cómo hicieron esa foto y cómo encuadraron, y analizar y copiar y hacer. Eso sería como lo básico para empezar a tener la sensibilidad y el oficio de las cosas técnicas, y empieza a descubrir por qué se tomaron ciertas decisiones de diseño. Entonces eso funciona. Obviamente hay comentario de industria o tip de industria es haz la mayor cantidad de networking posible, intenta acercarte, ahora las redes sociales nos ayudan a eso, acercarte a cualquier persona que creas que vale la pena, que te va a aportar algo de información, ya sea como inspiración o mera información. Júntate a eso, promociónate todo tu trabajo, ahorra, cabrón, porque necesitas trabajar mucho para poder vivir de esto, o trabajar de plano en una sola empresa que te va a pagar, pero ahí tu campo se limita a lo que hace esa empresa. Entonces, y tú necesitas saber de todo, y mama toda la información posible. Ahora hay un montón de, así como el curso que acabo de dar de Masterclass, si se meten en academiaalphabet.com, ahí encuentran los que hago con Experience Makers, y los que existen en Platzi, Doméstica, Creana, bla bla bla, todos esos. Hay un montón de cosas bien específicas,
o bien genéricas, y mama la mayor cantidad de información posible. Todo eso ayuda muchísimo, y yo creo que por ahí es un buen inicio para quien quiera hacer carrera en esto. Me encantó, buenísimo. Oliver, para terminar, la pregunta que le hago a todos, sé que es difícil, pero a todos mis invitados les pido que me digan 2 películas y 2 series que todo el mundo debería ver. Pero aparte, según con quién estoy, le agrego, y en tu caso te quiero agregar 2 pósters fundamentales, esos 2 pósters que sí o sí tienen que tener colgado en su habitación, de películas, obviamente. Está muy... Lo sé. De cantarlo de esa manera. Y yo creo que todos llegaremos a los sospechosos comunes, ¿no? Ok. Me gustaría que toda la gente viera, por ejemplo, Pulp Fiction. Me encantaría. O sea, porque es como... Güey, o sea, aprendes un montón de cosas de guionismo, de edición, de musicalización, del momento cultural, del cult of personality a Tarantino. Hay montones de cosas, miles de ángulos por el cual puedes llegar a esa película, y me encantaría que todo el mundo viera esa película. Muy bien. Me encanta que todo el mundo haya visto Volver al Futuro, y me encantaría que nadie se la perdiera en su vida, porque creo que es de las gozaderas más cabronas que hay de la cultura pop universal, ¿no? Yo no espero para ponérsela. Poco a poco tengo una hija de 7 años y poco a poco le he ido poniendo un montón de películas retro. No veo el momento ya cuando esté como suficientemente concentrada para ponerle Volver al Futuro. Esa me encantaría. Series, por ejemplo, me encanta el piloto de Breaking Bad. El piloto es Appointment TV, es una joya, es academia pura. El piloto de Breaking Bad. Y uno que también es muy bueno son los pilotos de Atlanta. El piloto de Yellowstone, que es la de Kevin Costner. Si bien quizás las series en general no son para el gusto de todos, pero si ven esos 3 pilotos, bueno, y yo les diría que viera todo Game of House of Cards, pero digamos, esos pilotos son una locura, güey. Y si son suficientemente inteligentes, que vieran todo BoJack Horseman. Es una cosa muy especial, muy especial. Necesitas un nivel de no es para todo el mundo, necesitas un nivel de adultez y de experiencia importante. Sí. Pósters, me encantaría que todo el mundo tuviera el de Alien en su... El original, el primero. Sí, claro, así el huevito. Así, el huevito y el alien ahí, la palabra alien. Sí, y está el mejor tag de toda la historia, ¿no? Es en el espacio nadie te escuchará gritar. Es el mejor tag escrito ever en la historia. Pues creo que con eso me quedaría. Obviamente, pues todos los que tenemos cosas de Star Wars somos también fans. Yo también tengo un póster. No es ese, pero tengo otro. Como el que después se volvió famoso como el japonés, de letras japonesas. Sí, también, que hay varias flasheras con ese también. Sí, también lo tengo así original. Entonces, ahí sí, feel free. Muy bien. Oliver, qué placer, en serio, qué honor, qué gusto y cuánto aprendizaje para mí y seguramente para todos los que escuchen este programa. No, muchas gracias a ti, gracias a tu audiencia, y por acá nos vemos pronto. Por favor, te mando un abrazo grande y espero en serio sí poder verte en persona muy pronto. Claro que sí, será un placer, amigo. Unas chelas, las tenemos pendientes. Totalmente. Gracias, gente. Esto fue un nuevo episodio de Perdimos el Guión. Nos encontramos la próxima semana. Llegamos al final de Perdimos el Guión. Gracias por acompañarnos y no te pierdas un nuevo programa cada martes, donde hablaremos sin pelos en la lengua con quienes hacen funcionar la industria del entretenimiento. Perdimos el Guión.